Mi esposo llegó a casa un miércoles con un sobre marrón en la mano y una sonrisa que nunca antes le había visto. No era la sonrisa de quien está feliz. Era la sonrisa de quien cree que ya ha ganado. Colocó el sobre la encimera de la cocina con una fuerza calculada, como si estuviera sellando un contrato. El ruido resonó en el silencio de la casa. Eran casi las 9 de la noche. Los niños ya estaban en sus habitaciones. Yo estaba terminando de guardar los platos de la cena a la que él no había acudido. Siéntate, Carmen, dijo. No fue una petición. Me sequé las manos con el paño de cocina y me senté al otro lado de la encimera. El sobre estaba entre nosotros como una frontera. Rafael se aflojó la corbata. Se recostó en la silla y cruzó los brazos con esa postura de quien está a punto de hacer un enorme favor. Necesito decirte algo, comenzó. Conocí a alguien. Se llama Isabel. Llevamos 8 meses juntos. No dije nada. Me quedé mirándolo, esperando la parte en la que pediría disculpas, en la que su voz se quebraría, en la que aparecería alguna señal de que aquello le costaba algo. No apareció ninguna. Sé que es difícil de escuchar. Continuó con la misma voz suave y ensayada de una reunión de la junta directiva. Pero soy un hombre práctico, Carmen. No he venido aquí para hacerte daño. He venido con una propuesta. Empujó el sobre hacia mí. Aquí dentro están los papeles del divorcio, pero son solo una formalidad. Una forma de demostrar que hablo en serio. Lo que quiero en realidad es lo siguiente. Tú sigues aquí en casa con los niños. Yo me quedo con Isabel los fines de semana. Durante la semana estoy aquí. Seguimos casados en el papel. Tú mantienes la tarjeta, mantienes el nivel de vida, mantienes el título de señora Ramos. A cambio miras hacia otro lado. Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras se asentaran. Tienes 40 años, Carmen. El mercado no necesita una arquitecta que se detuvo en el tiempo. Te estoy ofreciendo seguridad. La alternativa es firmar estos papeles e intentar sobrevivir allá afuera. Sola. Sin ingresos, sin carrera, sin nada. Inclinó el cuerpo ligeramente hacia adelante. ¿Aceptas el acuerdo o terminamos? Y si terminamos, sabes que no vas a poder salir adelante. Él sonrió. Era la expresión de un hombre que estaba absolutamente seguro de la respuesta. Miré el sobre, luego lo miré a él. Busqué dentro de mí algo que se pareciera a miedo, a desesperación, a la necesidad de negociar. No encontré ninguna de esas cosas. Lo que encontré fue una claridad extraña, casi quirúrgica, como cuando te paras frente a una planta que lleva meses muriéndose, y finalmente entiendes que ya no vale la pena regar. Abrí el sobre. Los papeles eran de buena calidad, gruesos, con el membrete del bufete de abogados más caro de Sevilla. Hojé hasta la última página. Demandante. Rafael Augusto Ramos. Demandada. Carmen Suárez Ramos. Llegué a la línea de la firma. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rafael. La primera chispa de confusión cruzó su rostro. Estoy tomando una decisión, dije. Cogí el bolígrafo que estaba sobre la encimera, el mismo que usaba para firmar las agendas escolares de los niños, y escribí mi nombre con una letra firme y redonda. Carmen Suárez Ramos. Puse la fecha. Empujé los papeles de vuelta hacia él. Elijo el divorcio. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que habíamos tenido en esa cocina. Rafael miró la firma, luego me miró a mí. Su boca se abrió ligeramente. La sonrisa, esa sonrisa calculada de quien cree que ya ha ganado, desapareció tan rápido que pareció que nunca había existido. Espera, dijo. Y la voz sonó diferente, sin el barniz de ejecutivo. Espera, Carmen, no entendiste lo que dije. Lo entendí perfectamente. Me levanté. Él extendió la mano hacia los papeles, como si pudiera borrar la tinta con los propios dedos. No, no, estás siendo emocional. Vamos a hablar bien. No quise decir eso, Rafael, dije su nombre con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Me diste 2 opciones. Elegí la segunda. Pero la casa, comenzó mirando alrededor de la cocina, como si estuviera viendo el lugar por primera vez. Los niños, las cuentas. No tienes cómo esa parte puedes dejármela a mí. Él se quedó mirándome por un largo tiempo. Vi el momento exacto en que la arrogancia dio paso al pánico. Era una cosa pequeña al principio, un músculo en la mandíbula. Los ojos recorriendo mi rostro en busca de alguna señal de que estaba mintiendo. No lo estaba. Estás cometiendo un error enorme, dijo por fin. La voz ahora tensa. Piensa en los niños. Piensa en lo que pasará cuando lleguen las cuentas y no tengas de dónde sacar. Piensa. Buenas noches, Rafael. Me di la vuelta y fui al fregadero. Abrí el grifo y empecé a lavar el vaso que estaba allí al lado. Lo oí quedarse quieto por unos segundos más. Oí la silla arrastrarse por el suelo cuando se levantó. Oí sus pasos saliendo de la cocina, subiendo las escaleras, el ruido de la puerta de la habitación de invitados cerrándose con fuerza. Apagué el grifo. Me quedé quieta, mirando mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Una mujer de 40 años, con el paño de cocina todavía en la mano, el pelo recogido de cualquier manera,
La misma cocina que yo había decorado 12 años atrás, cuando todavía creía que esa casa sería un verdadero hogar. No lloré, no porque no doliera. Dolía, pero el dolor era viejo. Había llegado hacía mucho tiempo. Solo que había pasado años convenciéndome a mí misma de que era otra cosa. Cansancio, una etapa, la presión de su trabajo. Ahora tenía un nombre y un rostro y 8 meses de historia. Y de una manera extraña, aquello era casi un alivio. Lo que me mantuvo despierta aquella noche no fue el disgusto, fue otra cosa. Rafael había llegado a casa con esa sonrisa de quien ya ha ganado. Había preparado el discurso, el sobre, calculado cada palabra. Me había ofrecido seguridad como si fuera una limosna. Había dicho que no podría salir adelante, y lo creía con toda sinceridad. La pregunta que siguió dando vueltas en mi cabeza mientras escuchaba el ruido de los niños durmiendo arriba fue simple. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que había compartido banco, casa y apellido con la misma mujer durante 12 años estaba tan seguro de que ella estaba indefensa? La respuesta ya la sabía. Solo necesitaba dejar de fingir que no lo sabía, porque él había pasado 12 años convenciéndome de eso, despacio, con dulzura, con palabras que parecían cariño pero funcionaban como cadenas. Te mereces descansar. Deja que yo me ocupe de las finanzas. No tienes que preocuparte por eso. Y yo lo había permitido porque confiaba, porque amaba, porque creí que construir su vida era construir la nuestra. Rafael no sabía una cosa. Sabía muy bien lo que había sido antes de convertirme en señora Ramos y sabía, con una precisión que 12 años de cocina, colegio y reuniones de vecinos no habían borrado, exactamente cómo seguir el rastro del dinero. Pero para entender por qué se asustó tanto con mi firma, necesitas entender quién era yo antes de volverme invisible dentro de mi propia casa. Hace 12 años, tenía una oficina con vistas al río Guadalquivir. No era grande. Era una sala alquilada en el cuarto piso de un edificio en el centro de Sevilla, con una mesa de dibujo apoyada en la ventana y una planta que regaba todos los lunes. Pero era mía. Tenía 28 años, un registro en el Colegio de Arquitectos con mi nombre y una lista de clientes que crecía cada trimestre. Diseñaba espacios públicos, reformas comerciales, un conjunto de viviendas de interés social que ganó una mención honorífica en un concurso regional. Ganaba bien, más que bien. Ganaba el doble de lo que Rafael ganaba como agente inmobiliario en una agencia del barrio de Triana. Nos conocimos en un evento de networking del sector. Él era encantador. Hablaba con entusiasmo sobre un mercado que yo conocía desde el lado técnico y él desde el lado humano. Tenía ideas, tenía energía, tenía una visión de negocio que me pareció genuina. Lo que no tenía era capital. Tenía un plan de negocios garabateado en un cuaderno de espiral y cero acceso a crédito, porque su nombre aún arrastraba una deuda antigua de cuando había intentado abrir una tienda con su hermano. Nos enamoramos rápido. Era el tipo de pasión que te hace pensar que el mundo tiene sentido, que las grandes decisiones son fáciles de tomar cuando las tomas junto a la persona adecuada. 6 meses después estábamos viviendo juntos. 6 meses después, llegó a casa con el cuaderno de espiral en la mano y los ojos brillantes. Carmen, necesito pedirte algo, dijo sentándose en el borde de la cama. Y necesito que entiendas que no te estoy pidiendo un favor. Te estoy invitando a construir algo junto a mí. El plan era abrir la constructora Ramos, comprar terrenos, desarrollar proyectos residenciales de gama media, vender directamente al consumidor final sin intermediarios. Nuestro era un modelo que funcionaba. Yo lo sabía mejor que él. El problema era el capital inicial. Los bancos no prestaban a particulares con historial irregular. Necesitaba a alguien que aceptara invertir dinero en la empresa en los primeros años, que se encargara de lo operativo mientras él buscaba clientes, que sostuviera la estructura hasta que el negocio se valiera por sí mismo. Si uso mis ahorros y tú aportas lo que tienes, podremos alquilar una oficina, contratar a 2 empleados y cerrar los primeros contratos en 6 meses, dijo, pero necesito que te quedes conmigo en esto. Necesito que dejes la oficina por un tiempo y me ayudes a montar esto. Era una petición enorme. Me estaba pidiendo que abandonara mi carrera, mi independencia, mi identidad profesional, y que pusiera todo lo que había construido al servicio de su sueño. Lo sabía. Lo supe al instante. Pero lo amaba y creí que su sueño era nuestro sueño. Cerré la oficina, retiré el dinero de mi cuenta de pensiones. Usé la reserva que había guardado durante 4 años de trabajo y cogí la herencia que mis padres me habían dejado, dinero que estaba destinado a ser mi red de seguridad, y lo invertí todo en la constructora Ramos. Alquilamos una oficina comercial en el barrio de El Arenal. Compramos un pequeño terreno en Dos Hermanas para el primer proyecto. Yo dibujé los planos, yo negocié con los proveedores de materiales, yo monté las hojas de cálculo financieras, organicé los contratos, identifiqué un error grave en una cláusula de suministro que nos habría costado casi 30.000 euros si no hubiera releído el documento línea por línea una noche de domingo. En los primeros 5 años fui el motor invisible de ese negocio. Rafael era el rostro, la voz, la tarjeta de presentación. Él tenía el talento para vender, para conquistar clientes,
para entrar en una sala y hacer que todos creyeran que la constructora Ramos era exactamente lo que estaban buscando. Ese talento era real y nunca dejé de reconocerlo. Pero mientras él vendía, yo lo sostenía todo por detrás. Amamantaba a Pedro con un brazo mientras cerraba la nómina con el otro. Llevaba a Olivia recién nacida a la oficina porque no tenía con quién dejarla y tenía una fecha límite de entrega de proyecto al día siguiente. Hubo una noche en particular que guardé conmigo durante mucho tiempo. Rafael acababa de firmar el primer gran contrato de la empresa, un proyecto de 56 unidades en un barrio en expansión en la zona norte. Llegó a casa con una botella de espumante barato porque aún no teníamos dinero para el caro y bebimos en tazas de café porque las copas todavía estaban en la caja de una mudanza que no habíamos terminado de deshacer. No habría llegado hasta aquí sin ti, Carmen, me dijo, apoyando la frente en la mía. Esto es nuestro. Todo lo que construyamos a partir de ahora es nuestro. Yo lo creí. Guardé esas palabras en un lugar dentro de mí, donde guardaba las cosas importantes. El problema con los recuerdos es que no avisan cuando empiezan a reescribirse, cuando la empresa creció de verdad, cuando la facturación anual cruzó la barrera de los 2 millones de euros, y el nombre Constructora Ramos empezó a aparecer en columnas de negocios del sur de España. Rafael contrató a un director financiero de mercado, contrató a un gerente de operaciones, contrató a una asesoría legal externa, y, en un proceso tan gradual que casi no me di cuenta, fui siendo apartada de las operaciones. No tienes que preocuparte por los números, amor, dijo una tarde, quitándome delicadamente una carpeta de contratos de la mano. Ahora tenemos profesionales para eso. Cuida la casa, cuida a los niños, ve al spa, te mereces descansar. Pareció amabilidad, pareció reconocimiento. Yo estaba cansada. Los niños eran pequeños. La idea de no tener que conciliar más hojas de cálculo con pediatría sonó como un regalo. Solo mucho tiempo después entendí que no era amabilidad. Era un despido sin carta de rescisión. El nosotros se fue convirtiendo en yo tan lentamente que cuando me di cuenta ya me había acostumbrado a un nuevo vocabulario. Yo construí esta empresa. Yo cerré este contrato. Yo pagué este viaje, esta reforma, este coche. Mi nombre desapareció de las conversaciones sobre el negocio. Desapareció de las historias que él contaba en las cenas. Cuando alguien preguntaba qué hacía yo, Rafael respondía antes que yo. Ella cuida la casa y a los niños. Es el trabajo más importante del mundo, decía con una sonrisa. La gente sonreía también. Yo también sonreía, porque había aprendido que sonreír era más fácil que explicar. Las señales comenzaron hace unos 3 meses. Primero fue el armario. Rafael siempre se vistió bien. Era vanidoso de la forma en que suelen ser los agentes inmobiliarios. Traje planchado, zapatos lustrados. Pero de repente se convirtió en otra cosa. Trajes a medida que costaban más que nuestro presupuesto mensual de supermercado. Gimnasio de élite al otro lado de la ciudad, networking durante el entrenamiento, explicó. Aunque teníamos una cinta de correr y pesas perfectamente funcionales en el sótano, perfume nuevo, pesado, nada que yo reconociera. ¿Cambiaste de colonia? Le pregunté una vez cuando llegó tarde, y pasó a mi lado en el pasillo sin detenerse. Dios mío, Carmen. Él resopló sin darse la vuelta. ¿Un hombre no puede actualizar su estilo sin volverse sospechoso? Luego vino el teléfono. Rafael siempre fue descuidado con el móvil. Lo dejaba en la encimera de la cocina, en la mesa del centro. A veces iba al baño y dejaba el aparato olvidado en el sofá. Yo sabía la contraseña. Era el año de nacimiento de Pedro. Simple, del tipo que él elegía para no tener que recordar. Pero hace 3 meses el móvil pasó a ser una extensión de su mano. Iba al baño con el teléfono. Lo llevaba en el bolsillo para sacar la basura a la calle. Instaló una lámina de privacidad en la pantalla para que nadie al lado pudiera ver las notificaciones. Una noche estábamos los dos en el sofá viendo una serie. Su móvil vibró en la mesita de centro y yo extendí la mano automáticamente para pasárselo. Él agarró el aparato antes de que mis dedos lo tocaran, con una velocidad que hizo caer el mando a distancia al suelo. No toques mi móvil, dijo, la voz baja, pero cortante. Los niños estaban allí. Pedro levantó los ojos de la tableta medio segundo. Olivia no los levantó, pero vi cómo su hombro se tensaba. Solo iba a pasártelo, dije. Ya cojo yo lo que es mío. No dije nada más. Me quedé mirando la pantalla de la televisión sin ver nada de lo que pasaba. Lo que me rompió del todo fue una tarde de domingo. Hace 2 semanas. Rafael había salido a jugar al tenis, o al menos eso había dicho. Yo estaba limpiando su coche, el sedán que él insistió en alquilar con un leasing que yo encontraba demasiado caro, porque él dejaba el coche convertido en un vertedero de tazas y envases, y yo ya no soportaba ver ese desorden. Estaba pasando el aspirador debajo del asiento del pasajero cuando la boquilla chocó con algo y no avanzó. Apagué el aparato, metí los dedos en el hueco entre el asiento y la consola central y saqué lo que estaba atrapado allí. Era un pañuelo, pequeño, de tela fina, con un borde bordado y en la esquina, en hilo azul claro, una letra cursiva y prima. Me quedé sentada allí en el asiento del conductor, sosteniendo aquel pañuelo con los dedos paralizados. El sol pegaba en el parabrisas y sentía un frío que nada tenía que ver con la temperatura exterior. El estómago se me revolvió.
Me quedé mirando la letra bordada, como si pudiera darme una explicación diferente de la única que tenía sentido. Cuando Rafael regresó del tenis, yo estaba en la cocina. Le tendí el pañuelo sin decir nada. Él miró la tela un segundo. No parpadeó, no dudó. Ah, esto debe ser de la hija de David, dijo, cogiendo el pañuelo y tirándolo sobre la encimera con indiferencia. Le di un aventón la semana pasada y la niña iba en el asiento delantero. Ella tiene un montón de estas chucherías. Se le habrá caído. Lo miré. Ella venía en el asiento delantero. Sí. Ya estaba abriendo la nevera de espaldas a mí. ¿Por qué? Porque lo encontré en el fondo del asiento del pasajero. Rafael, bien al fondo, en el hueco de la consola. Los niños son así. Lo tocan todo. Sacó una botella de agua. Se volvió hacia mí con un aire de ligera irritación, como quien está siendo interrogado por algo sin importancia. ¿Por qué buscas problemas donde no los hay? Tíralos si tanto te molesta. Pasó a mi lado y salió de la cocina. Me quedé quieta, agarrada a la encimera con los dos puños cerrados. David no tenía hija. David Carballo, socio de Rafael desde los primeros años de la empresa, tenía 3 hijos varones. Había estado en su casa en julio para una barbacoa. Había visto a los 3 niños saltando en la cama elástica del jardín. Sabía de los 3 porque había comprado regalos de cumpleaños para cada uno en los últimos 4 años. Rafael me había mentido a la cara sin pestañear, sin sonrojarse, sin la menor señal de culpa. Y ese fue el momento en que la tristeza terminó. No fue rabia lo que sentí. Fue algo más frío que la rabia, más preciso. Era el mismo estado en el que entraba cuando tenía un balance con números que no cuadraban y necesitaba encontrar dónde estaba el error. Una concentración absoluta, casi clínica. El tipo de claridad que no deja espacio para la emoción, porque la emoción entorpece el análisis. Rafael creyó que estaba tratando con una ama de casa adormecida por 12 años de rutina doméstica. Había olvidado un detalle. Ya no era solo una arquitecta retirada. Era auditora y nunca olvidé cómo seguir el rastro del dinero. Aquella noche esperé a que Rafael se durmiera. Pasé 40 minutos acostada a su lado en la oscuridad, escuchando su respiración volverse más pesada, más regular, hasta convertirse en el suave ronquido que conocía desde hacía 12 años. Entonces me levanté despacio, cogí el portátil que estaba en mi lado de la cama y fui a lo que quedaba de mi espacio en aquella casa. La habitación que yo llamaba oficina se había convertido en un almacén con el paso de los años. Cajas de material escolar que guardaba sin necesidad, equipos de gimnasia que nadie usaba, una estantería de libros de arquitectura que no abría desde que Pedro era un bebé. Mi mesa de dibujo todavía estaba allí, apoyada en la pared del fondo, cubierta por una capa de proyectos escolares y juguetes olvidados. Limpié una esquina. Me senté, abrí el portátil. La contraseña del router doméstico seguía siendo la que había creado cuando instalamos internet en aquella casa. Yo era la administradora de la red. Rafael nunca se había molestado en aprender dónde estaban esas configuraciones. Así que seguía siendo yo, por inercia, por costumbre, porque era más fácil que explicarle dónde hacer clic. Entré en el panel del router. El historial de conexiones mostraba todos los dispositivos que se habían conectado en los últimos 30 días. El móvil de Rafael aparecía listado con una dirección IP fija. No era el acceso que quería, pero era un punto de partida. El correo electrónico era más directo. Rafael tenía una cuenta que usaba para todo desde que lo conocí, personal y profesional, mezcladas de la manera caótica de quien nunca tuvo asistente. Yo había configurado esa cuenta hace 10 años en su portátil antiguo. Había creado las preguntas de seguridad porque él se olvidaba constantemente de la contraseña. Habíamos elegido las respuestas juntos una tarde de domingo. Pregunta de seguridad número 1. Nombre del primer perro. Boliña. Un perro callejero anaranjado que había tenido en la infancia, y mencionaba con nostalgia cada vez que veía un perro en la calle. Tardé menos de 8 minutos en restablecer la contraseña. La bandeja de entrada se abrió y me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de empezar. Respiré hondo. Luego fui directamente a lo que importaba. No busqué mensajes de amor primero. La emoción es imprecisa. La emoción contamina el análisis. Lo que necesitaba eran números, documentos, fechas, el tipo de cosas que no cambian de versión, dependiendo de quién lo cuente. Fui directamente a la papelera. La gente siempre borra lo que no quiere que encuentren. Lo que olvidan es vaciar la papelera. Lo primero que apareció fue una confirmación de reserva de hotel. Hotel Lagueto Estilo. En Córdoba, 2 noches. Habitación doble con desayuno incluido. Fecha. El fin de semana de nuestro 12 grado aniversario de boda. El mismo fin de semana en que Rafael había llegado a casa el viernes con el ceño fruncido, diciendo que tenía un viaje de trabajo urgente a Málaga, que lo sentía mucho, que ya lo celebraríamos después. Nombres en la reserva. Rafael Augusto Ramos e Isabela Fuentes. Seguí bajando. Confirmación de billetes de avión. Sevilla a Granada. Ida y vuelta. 2 pasajeros. Período. El puente de octubre en el que dijo que necesitaba visitar obras en Antequera y que yo llevé a los niños a casa de mi madre en Huelva. Luego encontré los avisos de factura. Una Visa Platinum que nunca había visto. Titular.
Rafael Augusto Ramos. Usuario adicional autorizado. Isabela Fuentes. Las facturas llegaban por correo electrónico a una carpeta que él había creado con un nombre inocente de documentos fiscales y que estaba enterrada entre notas de proveedores y extractos bancarios que nadie leería por accidente. Abrí la factura más reciente. Alquiler de apartamento. Barrio de los Remedios. 8.500 euros al mes. 12 meses de historial allí. Solo en ese concepto. Solo en esa dirección. Joyería El Corte Inglés. En el centro. 12.000 euros. Una compra única. Hace 3 meses. Agencia de viajes. Paquete internacional. 15.000 euros. Fecha de emisión. Una semana después de que Rafael me dijera que no podíamos viajar en las vacaciones de julio, porque la empresa estaba en un momento delicado y necesitaba recortar gastos. Sostuve el portátil con ambas manos para que no se cayera, pero lo que vino después fue diferente. Lo que vino después no fue un golpe a mi orgullo de mujer, fue un golpe a mi instinto de madre. Y esos dos golpes no se parecen en nada. Abrí la aplicación de inversiones. Rafael figuraba como titular principal, pero mi nombre aún constaba en la cuenta porque nunca habíamos hecho la separación formal cuando él asumió el control de las finanzas. Navegué por las subcuentas. Fondo Universitario de Pedro. Había abierto esa cuenta cuando Pedro nació. Cada regalo de cumpleaños que mi madre enviaba, cada paga extra de la época en que todavía trabajaba, cada sobra de un buen mes en los primeros años de la empresa. Había tardado 11 años en construir esa cifra. 280.000 euros era lo que debería haber allí. El saldo mostraba 620 euros. Creo que hice algún sonido. No estoy segura. Apreté los labios y abrí la otra cuenta. Fondo Universitario de Olivia. 190.000 euros construidos a lo largo de 10 años, desde antes de que ella naciera, porque cuando Pedro tenía 2 años, yo ya abrí la cuenta de la hermana, que vendría después, porque así era como yo pensaba, siempre construyendo, siempre preparando el futuro. Saldo. 400 euros. La pantalla se volvió borrosa. Parpadeé. La pantalla siguió borrosa. Me di cuenta de que eran las lágrimas, pero eran lágrimas de furia, no de tristeza. Existe una diferencia física entre las dos. Y yo sé distinguirlas. Abrí el historial de transacciones con los dedos temblorosos. Las retiradas eran grandes y regulares, repartidas a lo largo de 8 meses. Transferencia de 50.000 euros. Destinatario. Viviendas del Río. Alquiler SL. Descripción. Depósito de garantía y primer mes. Era el apartamento en Los Remedios. Transferencia de 22.000 euros. Destinatario. Joyería El Corte Inglés. Sin descripción. Transferencia de 18.000 euros. Fecha. 15 de octubre del año pasado. Yo, a Isabela Fuentes. 15 de octubre. 3 días antes, Olivia había llegado del colegio con un folleto doblado dentro de la mochila. Campamento de inglés en las vacaciones de verano, 2 semanas en Cádiz. Inmersión total. Profesores nativos. Actividades culturales. Había puesto el folleto en la mesa de la cena con ese cuidado de niño que desea mucho algo, pero ya ha aprendido a no pedir con demasiada fuerza, porque las respuestas negativas duelen más cuando has esperado demasiado. «Papá, ¿puedo ir?» Rafael había mirado el folleto durante 3 segundos. «Hija, este año está difícil. La empresa está pasando por un momento de ajuste. No hay forma de asumir ese gasto ahora. El año que viene ya veremos». Olivia había recogido el folleto, lo había doblado de la misma manera que estaba, y lo había llevado a su habitación sin decir nada más. Yo había oído la puerta de la habitación cerrarse con una suavidad que era casi peor que si hubiera dado un portazo. 3 días después, Rafael transfirió 18.000 euros a Isabela Fuentes. Cerré el portátil. Me quedé sentada en la oscuridad durante unos minutos sin hacer nada. Luego lo abrí de nuevo, conecté un disco duro externo que estaba en el cajón de la mesa y empecé a descargar todo, cada extracto, cada confirmación de reserva, cada factura. Lo organicé en carpetas con nombres precisos y fechas. Copié todo a la nube. Luego lo copié a un pendrive que guardé con cinta adhesiva debajo del cajón de la mesa, en el mismo lugar donde escondía las llaves de repuesto cuando los niños eran pequeños. Ya no lloré. No había espacio para el llanto porque había trabajo que hacer y el trabajo era más importante. Por la mañana, cuando Rafael salió hacia la oficina sin mirarme, llamé a la abogada Beatriz Santos. Había buscado su nombre 3 semanas antes. Una tarde en que Rafael estaba en el gimnasio y los niños en el colegio, y yo me había quedado sentada en la cocina con esa certeza que una tiene, pero no quiere confirmar. Era especialista en derecho de familia, y tenía un historial de casos que involucraban desvío de patrimonio conyugal. Concerté una consulta esa misma mañana, expliqué la situación a grandes rasgos. Le envié los archivos por correo electrónico antes del final del día. Su respuesta llegó en 2 horas. Necesitamos hablar con urgencia. Lo que has encontrado es mucho más serio que una infidelidad conyugal. Pero antes de reunirme con ella, había algo que necesitaba verificar. Necesitaba saber si había alguien del lado de Rafael que aún tuviera una brújula moral. Necesitaba saber si había algún aliado en esa familia o si estaba completamente sola. Fui a visitar a doña Sonia.
Mi suegra vivía en un apartamento en el barrio de Nervión. Ese tipo de apartamento que ella mantenía impecable, como si la limpieza fuera una declaración de principios. Abría la puerta siempre perfumada, siempre con el pelo arreglado, como si recibir visitas fuera una actuación que exigía preparación. La relación entre nosotras siempre fue cordial. De la forma en que las relaciones tensas son cuando ambas partes deciden mantener las apariencias. Doña Sonia nunca aprobó del todo que yo trabajara fuera de casa en los primeros años del matrimonio, y después de que dejé de trabajar, empezó a mirarme con un tipo diferente de evaluación, como si ahora pudiera ser juzgada por el estándar correcto y aún así se quedara corta. Pero amaba a sus nietos. Eso siempre lo supe. Llegué sin avisar. Llevé un bizcocho de naranja que había hecho por la mañana, y fui directa al grano porque no tenía energía para rodeos. Doña Sonia, estoy preocupada por Rafael. He encontrado indicios de que se está relacionando con otra persona. Encontré evidencias concretas. Observé su rostro con atención. Esperaba sorpresa. Esperaba que me pusiera la mano encima y dijera que iba a hablar con su hijo. Esperaba alguna versión de shock. Lo que vi fue otra cosa. Cogió la taza de café despacio, dio un sorbo, la dejó con una calma que solo existe en quien no ha sido sorprendido. Me miró con una expresión que tardé un segundo en identificar. Era lástima, no la lástima de quien sufre contigo, la lástima de quien cree que está siendo ingenua. Carmen, dijo con la voz suave de quien explica algo obvio a un niño. Rafael es un hombre de éxito. Él sostiene una empresa, emplea a mucha gente, vive bajo presión constante. Hombres así tienen necesidades que a veces van más allá de lo que el matrimonio ofrece. No es personal. La miré fijamente. ¿No es personal? Él está traicionando nuestro matrimonio. Escucha. Se ajustó el collar de perlas con los dedos. Mírate, cariño. Has dejado de cuidarte. Andas en chándal por casa, pareces siempre cansada. Un hombre como Rafael necesita admiración. Necesita a alguien que lo estimule. Tal vez si hicieras un esfuerzo mayor para vaciar los fondos universitarios de los niños, doña Sonia. Su mano se detuvo en el collar. Por un segundo, solo un segundo, vi algo cruzar sus ojos. Una vacilación, una fisura. Luego la máscara volvió. Estoy segura de que tiene un plan para reponerlo. Rafael es responsable con el dinero. Probablemente estás leyendo mal los extractos. Se levantó, sacudiendo migas imaginarias de su falda. Mi consejo, Carmen, es que te arregles el pelo, prepares una bonita cena y dejes de buscar problemas. No seas la exesposa amargada. No te queda bien. Mientras me acompañaba hasta la puerta, oí el tacón de sus zapatos golpear el suelo de madera y pensé, ella lo sabía. No sé desde cuándo, no sé cuánto, pero lo sabía, y había elegido a su hijo. Cerré la puerta del ascensor y apoyé la espalda en la fría pared de metal. Respiré. Estaba completamente sola. Mi esposo era un ladrón, mi suegra era cómplice y mi matrimonio era una mentira. Pero darme cuenta de que estaba sola fue la sensación más nítida que había tenido en mucho tiempo. Porque cuando estás realmente sola, no necesitas proteger a nadie. No necesitas ceder ante nadie. No necesitas esperar a que alguien esté de acuerdo para actuar. Esa noche, en lugar de dormir, volví al portátil. Esta vez no buscaba pruebas contra Rafael, buscaba a Isabela Fuentes. Su perfil de Instagram estaba cerrado ahora. Probablemente después de que Rafael avisara de que nuestro hijo mayor había visto las fotos. Pero fui a LinkedIn. Su perfil era público, cuidadosamente montado, con una foto profesional y una lista de experiencias en consultoría de interiores y diseño de ambientes. Leí las recomendaciones. La mayoría eran de clientes comunes. Pero la segunda recomendación de la lista me hizo parar. Isabela es una profesional dedicada, creativa y extremadamente comprometida con la excelencia. La recomiendo sin reservas. Firmado Dr. Enrique Méndez, CEO, Grupo Méndez, Inversiones. Conocía ese nombre. Todo el mundo que trabajaba con construcción y desarrollo inmobiliario en el sur de España conocía ese nombre. El Grupo Méndez era el mayor inversor privado en proyectos de alto nivel en Andalucía. Enrique Méndez había comenzado en la construcción civil en los años 90 y había montado un grupo que hoy movía más de 1.000 millones de euros al año. Era el tipo de empresa que la constructora Ramos soñaba con tener como socio, y era exactamente lo que la constructora Ramos tenía. El doctor Enrique Méndez era el inversor principal de la constructora de Rafael. Invirtió el 60% del capital en una ronda de inversión hace 2 años, cuando Rafael necesitaba expandirse y no tenía suficientes garantías para un crédito bancario. Recordaba el día en que Rafael llegó a casa desbordando de euforia, contando que el Grupo Méndez había aceptado entrar en la sociedad. Esto lo cambia todo, Carmen. Hemos llegado a otro nivel. Hice clic en el perfil de Enrique Méndez en LinkedIn. Luego fui a su Facebook. El perfil estaba bloqueado, pero la foto de portada era pública. Era una foto tomada en un barco en la costa andaluza, cielo azul, mar en calma, 2 personas sonriendo con el viento despeinando el cabello, un hombre de cabello canoso y hombros anchos, con ese tipo de presencia que la cámara registra incluso cuando la persona no está posando.
Y a su lado, con un sombrero de ala ancha y gafas de sol, reconocí la barbilla, reconocí la sonrisa. Era Isabela. Su mano estaba posada sobre el pecho de él. En el dedo anular, un anillo de diamantes en forma de gota y una fina alianza de oro. Mi corazón se detuvo por unos segundos. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad de mi oficina improvisada, con los niños durmiendo en el pasillo de al lado, con el exmarido roncando en la habitación al final del pasillo. Rafael creía que estaba teniendo un romance con la novia de un cliente. No sabía que estaba durmiendo con la prometida del hombre que tenía la empresa entera en sus manos. A la mañana siguiente, llamé a la asistente ejecutiva del Grupo Méndez a las 9 en punto. Me presenté con mi nombre completo. Dije que era auditora forense realizando una verificación de rutina en cuentas de un proveedor asociado, y que había identificado una inconsistencia delicada que involucraba a un asociado cercano del doctor Enrique. Necesitaba 15 minutos de su tiempo. No era una denuncia formal, era una conversación que él necesitaría tener antes de que se convirtiera en una denuncia formal. La asistente me puso en espera durante 3 minutos. Cuando volvió, dijo que el doctor Enrique podía recibirme al día siguiente, a las 11 de la mañana, en una cafetería del centro histórico, terreno neutral, lejos de las oficinas de ambos lados. Pasé la tarde organizando el material. Imprimí las fotos en papel fotográfico, las que Pedro me había mostrado de Instagram antes de que el perfil se cerrara. Rafael y Isabela en un restaurante. Rafael y Isabela un fin de semana, que coincidía exactamente con un viaje de trabajo que él me había descrito, con detalles suficientes para parecer real. Imprimí los extractos con las transferencias marcadas en amarillo. Puse todo dentro de una carpeta beige que compré en una papelería de camino a casa. Esa noche Rafael intentó una conversación. Apareció en la puerta de la cocina mientras yo preparaba la cena de los niños con esa postura de quien se acerca a un animal que puede huir. Carmen. La voz estaba calibrada, ni fría, ni cálida. Creo que necesitamos hablar con calma sobre lo que pasó. Estoy haciendo la cena, dije, sin darme la vuelta. Ya lo sé, no tardará. Entró, cogió una silla, se sentó de la manera que lo hacía cuando quería parecer razonable. Mira, creo que me expresé muy mal la otra noche. Fui impulsivo. Fui duro. No era mi intención hacerte daño de esa manera. Yo di vuelta a la pasta en la olla. No quiero el Carmen. Quiero que encontremos una solución. Hizo una pausa. El lanzamiento de Residencial Río es el sábado. Es el proyecto más grande que ha hecho la constructora. 400 invitados, prensa, socios. El doctor Enrique estará allí. El director de operaciones nuevo, Henderson, valora mucho la imagen de familia. Necesita verme estable. Apagué el fuego. ¿Qué me estás pidiendo? Que vengas conmigo, como mi esposa. Solo eso. Quédate a mi lado. Sonríe. Habla con la gente. Abrió las manos sobre la mesa, el gesto de quien está haciendo una concesión. A cambio, te firmo la escritura de la casa a tu nombre. Te quedas con la casa. Los niños se quedan aquí. Las condiciones que quieras en la custodia. Solo necesito este evento. Lo miré por un largo momento. Él me necesitaba como un accesorio de última hora para convencer a un inversor de que era un hombre de familia. El mismo inversor cuyo dinero estaba usando para pagar el apartamento de la esposa de ese inversor. El nivel de arrogancia necesario para construir esta situación y aún creer que tenía el control era, de una manera retorcida, casi impresionante. Déjame pensarlo, dije con la voz baja y vacilante, como él esperaba que respondiera. Rafael se relajó visiblemente. Sus hombros bajaron un centímetro. Gracias, es todo lo que pido. Se levantó, me pasó la mano por el hombro al pasar. Un gesto que debía parecer cariñoso y pareció una etiqueta siendo pegada. Ve con el vestido azul. Sabes que te sienta bien. Salió de la cocina. Me quedé quieta, mirando la olla apagada. Buena chica. Era lo que él no dijo, pero estaba diciendo. Buena chica. Te has puesto en tu sitio. La cafetería donde me encontré con el doctor Enrique estaba en una esquina del centro histórico con ventanas altas y olor a madera vieja. Él ya estaba sentado cuando llegué, con un traje gris oscuro sin corbata, con una taza de café negro delante y el móvil boca abajo sobre la mesa. Se levantó al verme, me extendió la mano con firmeza. ¿Señora Ramos?, preguntó. Carmen. Le estreché la mano. Gracias por recibirme, doctor Enrique. Roberto me dijo que era urgente. Él se sentó. Me observó con los ojos de quien evalúa riesgos profesionalmente. Mi asistente dijo que involucra a un asociado cercano. Pedí un café. Esperé a que la camarera se alejara. Luego puse la carpeta sobre la mesa. No sé la mejor manera de decir esto, comencé con voz firme. Así que seré directa. Creo que nuestros cónyuges se conocen muy bien. Él no parpadeó. Mi esposo Rafael Ramos me dejó hace unos días por una mujer llamada Isabela Fuentes. Según él, llevan 8 meses juntos. Según los extractos que encontré, la relación está siendo financiada con dinero que incluye fondos que eran de nuestros hijos. Abrí la carpeta, pasé las fotos impresas por la mesa, una por una, despacio, como quien presenta pruebas en una reunión de consejo. Rafael e Isabela. Las fechas,
los extractos con las transferencias marcadas. El doctor Enrique miró cada hoja sin prisa. Sus manos eran grandes y quietas sobre el papel. Cuando llegó a la foto del barco, la que yo había encontrado en su Facebook con Isabela al lado, se detuvo. ¿Dónde encontró esto? Perfil público. Foto de portada. Se quedó mirando la imagen unos segundos. La mandíbula trabajó ligeramente. Ella me dijo que estaba desarrollando un proyecto de diseño para un cliente en Sevilla. Dijo con la voz baja y controlada. Que necesitaba estar aquí 2, 3 veces al mes. Yo pagué los billetes. El apartamento en Los Remedios, dije con cuidado. El alquiler se está pagando con la tarjeta adicional que mi marido abrió a su nombre. Sé lo del apartamento, dijo. Ella me dijo que era su taller de trabajo, que necesitaba un espacio propio para sus proyectos. Una pausa. Yo le pago un espacio más grande que ese en la calle Serrano para ella en Madrid. El silencio que se instaló entre nosotros tenía un peso específico. Era el silencio de dos personas que llegaron al mismo lugar por caminos diferentes y se encontraron mirando lo mismo. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó por fin, mirándome directamente. Podrías usar esto en tu proceso de divorcio sin involucrarme. Porque mi esposo está destruyendo mi familia, dije. Humilló a mis hijos. Robó su futuro para pagar una ilusión que él ni siquiera sabía que era una ilusión. Y no puedo derribarlo sola. Ella es su esposa. Usted tiene más poder en esta ecuación que yo. Él se quedó mirándome un momento. Luego volvió a mirar los papeles. Él trabaja para mi empresa, dijo el doctor Enrique con una calma que reconocí como el mismo tipo de calma que yo tenía cuando estaba procesando algo demasiado grande para reaccionar de inmediato. La constructora Ramos tiene el 60% del capital que provino de mi grupo. Soy su mayor acreedor. Lo sé. Y el lanzamiento de Residencial Río es el sábado. También lo sé. Cogió el café, dio un largo sorbo, dejó la taza con precisión. Luego se recostó en el respaldo de la silla, y me miró con una expresión que era mitad evaluación y mitad algo que parecía respeto cauteloso. Te pidió que fueras al lanzamiento. ¿Te lo pidió? Necesita mostrarme como una esposa estable para cerrar la promoción que está esperando. El doctor. Enrique emitió un sonido bajo que no era exactamente una risa, pero se acercaba. ¿Y vas a ir? Estoy pensándolo, dije. Nos quedamos sentados en aquella cafetería durante otra hora. No fue una conversación, fue una planificación. Dos cónyuges distraídos con el café enfriándose delante, desmantelando una arquitectura de mentiras con la misma precisión fría que cada uno usaba en el trabajo cuando era necesario. Cuando nos levantamos para irnos, el doctor Enrique me tendió su tarjeta. Mis abogados van a necesitar las copias digitales de todo lo que tenga, dijo, especialmente las facturas de la IES Consultoría en los registros de la constructora. Me detuve. ¿Qué facturas? Me miró un segundo. Luego abrió la americana y sacó una hoja doblada del bolsillo interior. Me la pasó. Era un extracto interno del Grupo Méndez, mostrando pagos aprobados por la constructora Ramos a una empresa llamada IS Consultoría de Interiores, a lo largo de 10 meses, totalizando 380.000 euros en servicios de consultoría que ninguno de los gerentes del grupo podía identificar a qué proyecto correspondían. Rafael firmó las órdenes de pago, dijo el doctor Enrique. Usó la estructura de la empresa para crear una fuente de ingresos para ella. No es solo infidelidad conyugal, señora Ramos, es fraude. Doblé el papel y lo guardé en la carpeta. Esa noche, Rafael llamó mientras yo ayudaba a Olivia con los deberes. Dejé sonar 3 veces antes de contestar. Necesitaba sonar cansada. Necesitaba sonar como la mujer que él creía que era. Pensé en lo que dijiste, dije, manteniendo la voz baja y un poco vacilante. Y la expectativa en su voz era casi palpable. Voy al lanzamiento por los niños. Hice una pausa calculada, pero necesito que firmes el compromiso sobre la casa antes, por escrito, como dijiste. Claro. Su alivio se filtró por el teléfono. Le pediré a mi abogado que redacte el documento el lunes por la mañana. Tendrás lo que quieres, Carmen, te lo prometo. Está bien, dije, dejando un hilo de esperanza entrar en la voz, lo suficiente para sonar convincente. Apareceré allí. Genial. Y entonces, como si fuera natural, como si fuera cariñoso, ve con el vestido azul, Carmen. Estás preciosa con él. Colgué. Fui a la habitación. Abrí el armario. Pasé los dedos por las perchas hasta encontrar el vestido azul. Lo miré unos segundos, luego lo aparté y cogí lo que estaba justo detrás. Un traje de chaqueta blanco, corte de sastrería, que había comprado hacía 3 años para una presentación de proyecto que nunca ocurrió. Porque esa misma semana, Rafael me pidió que cancelara la reunión para poder llevar a los niños al médico mientras él viajaba. El traje había permanecido en su embalaje durante 2 años. El año pasado finalmente lo saqué y lo colgué, diciéndome a mí misma que lo usaría en algún momento. El momento había llegado. La mañana del lanzamiento, bajé las escaleras con el traje blanco, tacones medios, el pelo suelto en las ondas que me había hecho la víspera. Pedro estaba sentado en el sofá con el mando de la videoconsola en el regazo,
esperando a que el hermano de la escuela vecina viniera a buscarlo. Me miró de arriba abajo con esa expresión adolescente que mezcla sorpresa con el orgullo que no saben muy bien cómo demostrar. Mamá dijo, tienes cara de poderosa. Me ajusté el collar. Ese es el objetivo, dije. Lo abracé por los hombros un segundo. Luego cogí la carpeta beige, la metí en el bolso y fui al coche. El lanzamiento del proyecto residencial Río se estaba llevando a cabo en un club de campo en las afueras de Sevilla, a orillas del lago. Cuando llegué, el aparcamiento ya estaba parcialmente lleno. Caballetes con el logo de la constructora flanqueaban la entrada y el olor a barbacoa se mezclaba con el sonido de una banda en vivo que tocaba flamenco a un volumen de fondo adecuado para la conversación corporativa. Era un evento que gritaba éxito. Era exactamente el tipo de cosas que Rafael sabía montar. Lo encontré cerca de la entrada de la carpa principal, conversando con dos hombres de traje que no conocía. Cuando me vio, sus ojos recorrieron mi cuerpo rápidamente. Se detuvieron en el traje blanco un segundo y vi el leve fruncimiento de cejas que controló antes de que apareciera en su rostro. Se disculpó con los hombres y se acercó a mí. Pedí el vestido azul, dijo en voz baja, con la sonrisa fija. Creí que el blanco era más adecuado para un lanzamiento. Le devolví la sonrisa, con la misma templanza. ¿No dijiste que era para parecer presentable? Él respiró por la nariz. Sigue sonriendo. Henderson nos está observando. Puso la mano en mi espalda y me condujo dentro de la carpa. Durante los primeros 40 minutos, desempeñé el papel con la precisión de quien pasó 12 años aprendiendo a aparecer y desaparecer, según la conveniencia del otro. Sonreí a los socios. Respondí preguntas sobre los niños. Hice comentarios inteligentes sobre el proyecto del complejo que hicieron que un ingeniero me mirara con sorpresa antes de recordar que yo era arquitecta, o lo había sido. Entonces vi a Isabela. Estaba cerca de la mesa de bebidas con un vestido de lino crema, con un moño suelto y un fino collar de oro. Era joven de una manera que molesta, no por la belleza en sí, sino por la facilidad, esa ligereza de quien aún no ha cargado suficiente peso para saber que existe. Miró a Rafael desde lejos con una mirada que solo yo percibí, porque era una mirada que yo ya había aprendido a leer. Rafael la percibió y desvió la mirada con una rapidez que me dijo todo sobre el nivel de su arrogancia. Había invitado a su amante a su propio lanzamiento. Miré el reloj. 14:22. Cogí mi móvil discretamente y leí el mensaje que había llegado 8 minutos antes. Llego. Faltan 15 minutos. Mantén la posición. Doctor Enrique Méndez. Guardé el móvil y sostuve mi vaso de agua con ambas manos para no temblar. No de miedo, de adrenalina. La hora había llegado. A las 14:37, una SUV negra se detuvo en la entrada del club. Luego otra, después un tercer vehículo, este con la matrícula del bufete de abogados que había investigado la víspera. Rafael estaba de espaldas a la entrada, riendo de algo que Henderson había dicho, con esa risa de ejecutivo que es más actuación que alegría. Yo estaba a 3 metros de él con el vaso de agua en la mano, y vi el momento exacto en que las puertas de los vehículos se abrieron. El doctor Enrique bajó primero, con un traje oscuro, gafas de sol, con la presencia de quien no necesita anunciar que ha llegado porque el espacio se reorganiza a su alrededor. Dos abogados bajaron detrás de él, cada uno con una fina carpeta bajo el brazo. Luego dos hombres que no conocía, pero que tenían el andar específico de quien está acostumbrado a entrar en lugares para hacer cumplir algo. Cruzaron el césped hacia la carpa principal, sin prisa, sin vacilar. Henderson fue el primero en darse cuenta. Vi sus ojos abrirse ligeramente, ese tipo de sorpresa que la persona intenta controlar y no lo logra del todo. Rafael, dijo, tocando el brazo de mi esposo. Enrique Méndez está aquí. Rafael se giró y yo observé su rostro con la atención de quien pasó 12 años aprendiendo a leer cada microexpresión de aquel rostro. Vi la confusión primero, luego el cálculo, luego el momento en que el cálculo no cuadró y apareció el miedo. Me miró. Yo no di nada. Me quedé quieta con el vaso de agua, con el traje blanco, con las manos quietas y le devolví la mirada sin desviarla. ¿Quién lo ha llamado?, preguntó Rafael con la voz baja y tensa. No tengo ni idea, dije. El doctor Enrique subió los escalones de la plataforma central donde estaba el micrófono, saludó a Henderson con un rápido apretón de manos y cogió el micrófono con la naturalidad de quien está acostumbrado a que las salas presten atención. Con permiso a todos, dijo, la voz proyectándose por los altavoces hasta los rincones del evento. Pido disculpas por la interrupción, pero hay un asunto que debe ser tratado ahora, delante de las personas adecuadas. El murmullo recorrió la carpa. 300 y tantas personas detuvieron sus conversaciones al mismo tiempo. Rafael dio un paso hacia la plataforma. Uno de los abogados se posicionó de tal manera que no era exactamente un bloqueo, pero funcionaba como tal. El doctor Enrique Méndez es nuestro principal inversor, dijo el doctor Enrique, con un tono que era casi pedagógico, y como tal tengo responsabilidad con todos los socios, clientes y colaboradores de esta empresa. Hoy he tenido conocimiento de irregularidades graves que involucran a un empleado de alto rango de la constructora Ramos. Silencio. Hizo un gesto a uno de los abogados que subió los escalones y abrió el portátil sobre el atril junto al micrófono.
La pantalla del proyector, que hasta hace poco mostraba las imágenes del proyecto residencial Río, cambió a una hoja de cálculo. Durante 10 meses, se emitieron facturas de una empresa llamada IS Consultoría de Interiores a la constructora Ramos por un total de 382.000 euros en servicios que ningún departamento de esta empresa puede identificar a qué proyecto correspondían. Pausa. Las facturas fueron aprobadas y firmadas por el vicepresidente de operaciones, Rafael Augusto Ramos. Todas las cabezas giraron hacia Rafael. Él estaba parado en medio del espacio entre las mesas y la plataforma, con el rostro comenzando a adquirir una coloración que no sabía muy bien cómo describir. Una mezcla de rojo y gris que parecía imposible al mismo tiempo. Esto es un malentendido, dijo. Lo suficientemente alto como para ser oído. Doctor Enrique, ¿puedo explicarme? Era un contrato de consultoría legítimo. Tengo toda la documentación. La I es consultoría de interiores, continuó el doctor. Enrique, sin alterar el tono, pertenece a Isabela Fuentes Miller Méndez. Una pausa de 2 segundos. Mi esposa. El sonido que recorrió aquel espacio fue colectivo e involuntario. Ese tipo de reacción no planeada, que sale de 300 personas al mismo tiempo, porque 300 personas acababan de entender lo mismo simultáneamente. Rafael se quedó quieto. Vi el momento en que la estructura entera se derrumbó dentro de él, como un edificio que implosiona de adentro hacia afuera, pero la fachada tarda un segundo en caer. Carmen, dijo volviéndose hacia mí. Di un paso adelante. No necesité micrófono. La carpa estaba en silencio absoluto, y yo tenía una voz que 12 años de reuniones de vecinos y audiencias escolares habían entrenado para cortar el ruido cuando fuera necesario. Mientras pagaba su apartamento con el dinero del fondo universitario de nuestros hijos, dije, con la voz clara y sin temblor, le dijiste a nuestra hija de 10 años que no había dinero para el campamento de inglés que ella quería. Nadie habló. Ese dinero era de ella y de Pedro. Eran 11 años de ahorro. Era su futuro. Y tú lo robaste. Rafael abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Carmen, para, dijo la voz ahora sin ninguno de los barnices que habían existido antes. Para, por favor, ¿podemos hablar? ¿Podemos resolver esto? Estoy resolviéndolo. Abrí el bolso, saqué la carpeta beige y se la entregué a Henderson, que estaba parado a mi lado con la expresión de un hombre que está viendo un incendio, y se ha dado cuenta de que estaba dentro del edificio. Dentro de esta carpeta están los extractos de las cuentas de los fondos universitarios, con todas las transferencias y fechas correspondientes a las facturas de la IES Consultoría. Los valores coinciden. Miré a Henderson directamente. No solo estaba robando a la familia, estaba robando a la empresa también. Henderson abrió la carpeta, miró la primera hoja. Miró a Rafael. Rafael, dijo, y la voz era tan plana que era casi peor que si hubiera gritado. ¿Esto es real, Henderson? Puedo, estás despedido. La voz seguía plana. Efecto inmediato. Seguridad. Por favor. 2 hombres del equipo de seguridad del evento se acercaron a Rafael por ambos lados. Él los miró alternativamente, todavía procesando que aquello estaba sucediendo de verdad, que ya no había ninguna salida de negociación, que el suelo había desaparecido. Carmen, dijo, y la voz salió pequeña, diferente de todo lo que le había oído en los últimos años. Ayúdame, por favor. Tú sabes cómo es. Hemos construido todo esto juntos, por favor. Me quedé parada con el traje blanco, con el sol de la tarde pegando de lado en la carpa, con 300 pares de ojos entre nosotros. Una vez me pediste ayuda, dije. Me pediste que confiara en ti, y yo confié. Una pausa. Esta vez estoy aquí solo para ver las consecuencias. La seguridad lo condujo afuera. Al otro lado de la carpa, vi a Isabela intentar moverse hacia la salida lateral. Uno de los abogados del doctor Enrique se posicionó con una amabilidad que era muy claramente una instrucción para no ir a ningún sitio. El doctor Enrique bajó de la plataforma, se acercó a mí y me tendió la mano. Gracias por la valentía, dijo en voz baja. Le estreché la mano. Luego cogí mi vaso de agua, que todavía estaba sobre la mesa donde lo había dejado, y terminé de beber. Los días siguientes fueron una niebla de papeleo y llamadas con la abogada Beatriz, pero era una niebla buena, el tipo de confusión que proviene de que las cosas se arreglen en lugar de desmoronarse. Rafael fue detenido durante unas horas, liberado bajo fianza, que pagó vendiendo el Rolex. El abogado que había contratado se retiró del caso esa misma semana, porque el cheque fue devuelto. La constructora Ramos abrió un proceso administrativo interno. El grupo Méndez congeló los pagos y activó la cláusula de fraude del contrato de inversión. En términos prácticos, Rafael había destruido en 8 meses lo que le había llevado 12 años construir. En cuanto a Isabela, el doctor Enrique presentó una solicitud de anulación del matrimonio por fraude de identidad y ocultación de historial. Ella regresó a la ciudad de provincias de donde había venido, sin el Porsche que había sido devuelto al concesionario, sin el apartamento que fue desalojado, sin la tarjeta que fue cancelada la misma tarde del lanzamiento. La semana siguiente, Rafael apareció en la puerta de casa. Lo vi por la cámara antes de abrir.
Llevaba una chaqueta arrugada que no reconocía, la barba sin afeitar, los hombros caídos de una manera que nunca se le habían caído en los 12 años que había compartido casa con él. Fui al portero automático. Rafael. Carmen. La voz ronca. Necesito ver a los niños. Estoy durmiendo en el coche. Isabela me echó del apartamento. Mi madre no me coge el teléfono. No tengo a dónde ir. Tenemos una orden de alejamiento en vigor, dije. Si no abandonas la propiedad en 2 minutos, llamo a la policía y esta vez no será por fraude. Carmen, por favor. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Pero los niños. Los niños están bien. Están en casa conmigo. Puedes hablar con ellos cuando el juez autorice las visitas supervisadas. Esa es la siguiente etapa. Solo quiero 5 minutos. Rafael, vete. Colgué el portero automático. Me quedé parada dentro, escuchando el silencio hasta que oí pasos alejándose por la acera. Respiré hondo. Subí las escaleras. Pedro estaba en su habitación con la videoconsola pausada. Obviamente había oído el portero automático. Olivia estaba en la puerta del pasillo, abrazada a su almohada. Me senté en el suelo entre las 2 habitaciones. Ellos vinieron a sentarse a mi lado, uno a cada lado, sin que yo tuviera que pedirlo. ¿Papá estaba allí?, preguntó Olivia. Estaba. ¿No abriste? No abrí. Ella se quedó quieta un momento, pasando el dedo por el borde de la almohada. Está bien, dijo. Por fin. Pedro no dijo nada. Apoyó el hombro en el mío. Nos quedamos sentados allí en el pasillo durante unos minutos, los 3, sin televisión encendida, sin móvil, sin nada que necesitara ser dicho. Rafael firmó todo 3 semanas después. La casa, la custodia completa, el plan de reembolso de los fondos universitarios establecido por el juez, con descuento mensual del salario que ahora recibía en un almacén de distribución en la zona norte, firmó sin leer, página por página, con el bolígrafo de un defensor público que el Estado le asignó después de que el último abogado particular se retirara del caso. Cuando terminó, me miró por primera vez en aquella sala. Me arrepiento, dijo en voz baja, sin adornos, y yo lo miré. Busqué dentro de mí algún resto de rencor que necesitara aquello para sanar. No lo encontré. El rencor se había convertido en otra cosa hacía tiempo. Se había convertido en combustible. Se había convertido en claridad. Se había convertido en el traje blanco que todavía usaba cuando necesitaba recordarme quién era. Sé que te arrepientes, dije, pero el arrepentimiento no restituye el fondo de Olivia. Solo los cheques lo hacen. Salí de la notaría con el sol pegando en la acera mojada por la lluvia reciente y el aire con ese olor específico de Sevilla después de la lluvia, tierra y río y asfalto mezclados. Me senté en el asiento del conductor y me quedé parada un momento sin arrancar el coche. 6 meses después de aquel miércoles en que Rafael puso el sobremarrón sobre la encimera de la cocina, yo era una mujer divorciada de 40 años con 2 hijos, una casa pagada a mi nombre, un proceso de reembolso en marcha y una carpeta de proyectos abierta sobre la mesa de la oficina, que finalmente había desalojado de las cajas y los juguetes olvidados. El doctor Enrique había cumplido lo que dijo, no en el sentido romántico, sino en el sentido de que cuando atraviesas una batalla al lado de alguien que también está luchando por algo real, se crea un tipo de respeto que no necesita más explicación que eso. Él me recomendó para 2 proyectos de rehabilitación en complejos del grupo. Proyectos pequeños, pero proyectos reales, con plazos y presupuestos y reuniones donde yo me sentaba a la mesa y hablaba de arquitectura con personas que escuchaban. Abrí el estudio Ramos en marzo, no el Ramos de Rafael, el Ramos que era el apellido de mi madre, que ella había llevado con orgullo toda su vida, y que yo había dejado de usar al casarme, porque sonaba más simple usar solo el de él. Pedro fue el primero en ver la tarjeta que mandé a hacer. Estudio Ramos, leyó. Eres tú, mamá. Olivia fue al campamento de inglés en enero. 2 semanas en Cádiz, inmersión total. Regresó hablando con acento y con un cuaderno de direcciones de amigos de 4 comunidades autónomas diferentes. El día que fui a recogerla al aeropuerto, corrió hacia mí con la mochila golpeándole la espalda y el rostro con esa expresión que solo existe cuando un niño ha vivido algo que llevará consigo para siempre. Mamá, dijo abrazando mi cuello, fue lo mejor de mi vida. Tragué el nudo en la garganta. Prometo que recuperaré cada céntimo. Le había dicho aquello esa noche, en la oscuridad, con ella llorando en mi regazo. Le había prometido, sabiendo que era una promesa enorme, del tipo que haces cuando no tienes ninguna garantía de poder cumplir. Solo la certeza de que lo intentarás con todo lo que tienes. Y había cumplido. Una tarde, ya a finales de invierno, estaba reorganizando el cajón de la mesa de la oficina y encontré en el fondo, doblado dentro de una carpeta de plástico transparente, un proyecto que había dibujado a los 26 años, una propuesta de revitalización de un paseo marítimo urbano en un municipio de la región metropolitana, acuarelas en papel craft, las líneas limpias y llenas de la confianza específica de quien aún no ha aprendido a dudar de su propio trazo. El papel estaba amarillento en los bordes, pero las líneas estaban allí nítidas. Me quedé mirando aquel dibujo durante un largo tiempo. Luego me levanté.
Fui a la mesa de trabajo y puse el proyecto sobre la tabla junto al portátil y los proyectos nuevos. No como una reliquia, sino como un recordatorio. 12 años es mucho tiempo para estar parada. Pero una línea de lápiz bien trazada no desaparece solo porque se quedó guardada en un cajón. Sigue allí esperando que alguien vuelva a usarla. Yo había pasado 12 años diseñando la vida de un hombre que no me veía. A partir de ahora, solo proyecto lo que es mío. Hay una escena que perdura. Carmen encuentra en el fondo del cajón un proyecto de cuando tenía 26 años, las líneas aún nítidas en el papel amarillento, y en lugar de guardarlo de nuevo, lo coloca sobre la mesa de trabajo, no por nostalgia, sino por continuidad. Esto es lo que su historia enseña. No que la traición no duele, porque duele, sino que lo que construiste antes de que alguien te convenciera de que eras menos de lo que eras, eso no desaparece. Se queda guardado esperando. La valentía no tiene por qué ser ruidosa. A veces aparece de traje blanco una tarde de sábado, con una carpeta de documentos en el bolso y la tranquila certeza de quien sabe exactamente lo que vale.